Anteriormente, hombre de la Asociación de Prensa de Santa Fe, veníamos siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando en Radio Nacional. No es lamentablemente lo que a veces queremos reflejar como realidad, pero en este caso sí. Queremos hablar de buenas noticias que tienen que ver con trabajadores santafesinos específicamente. Desde la Asociación de Prensa de Santa Fe, el gremio de los periodistas en Santa Fe, se venía siguiendo la evolución de un conflicto que ponía en peligro algunas fuentes laborales. Hoy tenemos noticias de que se ha revertido esa situación. Ale, ¿es así? Es así. La verdad que para nosotros es una gran alegría y un gran alivio poder decir que los trabajadores que habían sido despedidos en Radio Nacional Santa Fe han sido reincorporados. Teníamos ahí una situación realmente muy angustiante. Estos días me tocó ver compañeros de trabajo con los ojos con lágrimas. Seguro. Porque estaban a punto de perder su trabajo, ya lo habían perdido prácticamente. Una situación realmente muy angustiante. Cualquiera que haya pasado por algo así sabe lo que significa, ¿no? Quedarse sin trabajo. Así que bueno, para mí es una enorme alegría. Para nosotros como sindicato es además un orgullo poder estar diciendo que finalmente estos trabajadores que habían perdido su trabajo han sido reincorporados. Queremos también destacar positivamente, el valorar positivamente el acuerdo al que pudimos arribar con las autoridades de la Radio Nacional, tanto las autoridades locales como las autoridades nacionales, que hicieron posible llegar a este acuerdo. Que tiene como fin preservar todos los puestos de trabajo ahí en Radio Nacional Santa Fe. Así que bueno, eso por un lado, y queremos también agradecer todas las innumerables muestras de solidaridad, de apoyo, de acompañamiento que tuvimos por parte de trabajadores de todos los medios, tanto de aquí, de Santa Fe, como de la región, como de otros lugares del país, el acompañamiento de los sindicatos de prensa de todo el país, ¿no? Que conformamos la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Así que bueno, son las buenas noticias que podemos dar en este momento. En estas circunstancias. No, Santa Fe no es la única, dentro de las radios nacionales que hay en el país, no es la única radio nacional que está teniendo inconvenientes en este sentido. Córdoba también había tenido alguna situación de tensión laboral y en las últimas horas me parece que también se habían depuesto algunas posiciones frontales y se llegó afortunadamente a una situación de acuerdo. Sí, exactamente. Habíamos tenido una situación muy parecida en Radio Nacional Córdoba. Afortunadamente ayer se había solucionado el conflicto en Radio Nacional Córdoba. Teníamos ahora el conflicto en Radio Nacional Santa Fe, que era además el más grave, porque teníamos por la cantidad de trabajadores que habían sido despedidos. Afortunadamente volvemos, ¿no?, a decir que han sido reincorporados. Y bueno, nosotros decimos también que esto muestra que la solidaridad, la organización sindical de los trabajadores da resultados y permite también obtener cosas, ¿no? Es un momento en que tenemos que valorar lo que significa tener una organización sindical que permite, entre otras cosas, preservar los puestos de trabajo en un momento en que hay tantos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y que lamentablemente van a llegar a terminar 2016 en una situación muy triste. Afortunadamente en Radio Nacional Santa Fe logramos revertir esta situación, otros no han tenido esa suerte, pero bueno, en este momento a nosotros nos toca por lo menos hacer este anuncio y valorar, insisto, también la posibilidad que tuvimos de llegar a este acuerdo con las autoridades locales y nacionales de RTA, Radio Televisión Argentina, ¿no?, y de Radio Nacional Santa Fe en particular. ¿Cuál es la demanda, la principal demanda, si es que hay una principal demanda, o por dónde pasan los ejes de demandas de los trabajadores de prensa al día de hoy? ¿Qué ves desde el gremio cuando los trabajadores se acercan o cuando ustedes se van a los medios a tratar de relevar ese tipo de situaciones? Me imagino que no escapa a la situación general de los trabajadores en general en la Argentina, pero en el trabajador de prensa, en el periodista, en el trabajador de la comunicación, para llamarlo con alguna propiedad un poco más englobadora, ¿por dónde pasa? Bueno,
hay que decir que en Santa Fe tenemos una serie de situaciones, fundamentalmente, a pesar de lo complicado que tenemos a nivel nacional, digamos, porque hay que enmarcarlo, ¿no?, en una situación. 2016 para los trabajadores de prensa ha sido posiblemente el peor año desde el 2001, marcado por una enorme cantidad de pérdida de puestos de trabajo a todo lo ancho del país. Hay estimaciones que hablan de 2.500 pérdidas de puestos de trabajo en los medios de comunicación. Realmente un año tremendo ha sido para los periodistas, para los trabajadores de prensa, ¿no? Ahí estamos viendo algunas fotos de las luchas en Radio Nacional Santa Fe. Y esto tiene que ver además con la pérdida del otro problema, ¿no?, que hemos tenido, tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de salario, ¿no?, de aquellos que tienen la suerte de tener un salario formal. A su vez estamos con esta situación. Afortunadamente en Santa Fe no hemos tenido situaciones de grandes pérdidas de puestos de trabajo, si bien hemos tenido así situaciones de goteo, digamos, ¿no? Sí estamos muy alertas, muy preocupados, porque hay todavía situaciones en los medios tradicionales, mucho más en los medios no tan tradicionales, y hay mucha preocupación también respecto de la tendencia hacia el futuro, ¿no?, porque vemos una tendencia hacia la deslocalización, hacia la desnacionalización. Creo que digamos, esfuerzos como los que se hacen en esta productora, que merecen ser destacados también. Digo, como una tendencia hacia la pérdida de información local, de contenidos locales, de contenidos nacionales. Y bueno, así que estamos en una situación delicada, sobre la cual estamos trabajando para tratar de que los daños sean los menos posibles y tratar de involucrar a todos en esta lucha, que no es solamente lucha de trabajadores de prensa. No. Porque, digo, si se pierden puestos de trabajo, se pierden voces, se pierde multiplicidad. Se pierde también, cuando se pierden voces locales, se pierde también la posibilidad de que los vecinos se informen de lo que está pasando acá. De primera mano. Exactamente, ¿no? Si no estamos enterados de lo que pasa en otros lados, y no sabemos qué está pasando. Pero no lo que pasa en San Rosa de Lima, en Yapeyú, en Villa del Parque o en cualquier lado que tenga que ver con la ciudad de Santa Fe. Lo reiteramos por si te prendés recién al televisor. Hay buenas noticias que tienen que ver con el ámbito laboral de Radio Nacional. Había un conflicto hace algunas horas, afortunadamente, a través de la voz de la Asociación de Prensa de Santa Fe, se confirma que estos 5 compañeros fueron reincorporados, con lo cual volvieron a sus tareas y conservaron sus puestos laborales. Ale, muchísimas gracias, gracias a usted, chicos, por estar aquí. Bueno, la palabra de Alejandro Britos, quien es integrante de la Asociación de Prensa de Santa Fe, también trabajador de la comunicación, nos venía justamente a dar esta buena noticia que tiene que ver con la conservación de puestos laborales en Radio Nacional.